Buenos días, mira, me llamo Isabel y he hecho una receta de pan duro que se hacía en mis tiempos cuando era niña y bueno, era para aprovechar el pan duro y los hombres que iban al campo la hacían en un fueguito y a mediodía pues comían calentito. Bueno, pues la receta se compone de pan duro, aceite de oliva, huevo duro o escarchado, tacos de jamón y ajos, principalmente el aceite de oliva para que saliera un poco mejor, vaya, más sabrosa. Eso también es de ricos, La preparación: cogemos los ajos, los pelamos y ponemos la sartén, aceite, picamos los ajos y... Uy, perdona, que no está mal esto, está repetido. Explícanosla tú de memoria, Isabel, venga, no pasa nada, que sabes explicarla. Se pone el agua, primero se pone el pan en un fuego, se ablanda un poco y después se vierte en el agua caliente. Se ponen los ajos cortaditos, el jamón cortadito a taquitos y a continuación los huevos al final. Solamente un poquito, se da vueltas y ya está, es muy fácil. ¿Y a quién se la dedicabas? Se la dedico a mi madre y a todas las mujeres de mi pueblo que la hacían. ¿Cuál es tu pueblo? Mi pueblo es en Valverde del Fresno, que es un pueblo del norte de Cáceres. Muy bien. Y allí hay muchos olivos y claro, pues se van al campo los hombres en invierno a recoger la oliva.